Muy buenas clases, pues venga, vamos de viernes, ¿no? Que ya está aquí el fin de semana. Venga, corregimos los ejercicios que teníamos para hoy. Empezamos por el 17, que nos dicen la molécula de peróxido de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, pues la fórmula del compuesto será el H2O2, agua oxigenada. Así de sencillo, ¿vale? Venga, el 19. Calcula la masa molecular del ácido nítrico, HNO3, y del carbonato de sodio, Na2CO3. Masa molecular, o se escribe masa molecular o se pone MM, pero no se puede poner una M sola, porque M sola es otra cosa que veremos ahora después, ¿vale? A continuación. Entonces la masa molecular del HNO3 será un átomo de hidrógeno por lo que pesa cada átomo de hidrógeno, que es una UMA, que viene en la tabla periódica, 1 por 1, 1, más un átomo de nitrógeno por 14, que pesa un átomo, 14, más 3 átomos de oxígeno por 16 UMAs, que pesa cada átomo de oxígeno, 63 UMA es la masa molecular del ácido nítrico. Lo mismo hacemos con el carbonato de sodio. 2 átomos de sodio por 23, que pesa cada átomo de sodio, más un átomo de carbono, que pesa 12, más 3 átomos de oxígeno por 16 UMAs, que pesa cada átomo de oxígeno. Total, 106 UMAs, la masa de una molécula o de una fórmula de carbonato de sodio. ¿Vale? Así de sencillo. Y ahora, el número 20. Número 20 no, perdón, el número 21. Número 21, ¿por qué he puesto aquí un 20? No lo sé, número 21. Nos dice, ¿por qué hablamos de masa fórmula en lugar de masa molecular en el caso de los compuestos iónicos? ¿Por qué hablamos de masa fórmula en vez de masa molecular? Pues la masa molecular se suele utilizar para moléculas que vienen formadas a partir de covalentes, de enlaces covalentes, como puede ser el agua, como puede ser el amoníaco, el CH4, moléculas, unidades limitadas. Entonces, para este caso se habla de masa molecular. ¿Qué pasa en los compuestos iónicos? Pues los compuestos iónicos, si os acordáis, eran estructuras en 3 dimensiones. Eran estructuras del tipo, por ejemplo, yo tengo un cubito y este cubito en 3 dimensiones, aquí se une a otro cubo, aquí se une, a ver, me faltaría aquí se une a otro cubo, por arriba estaría unido a otro cubo, aquí vendría otra bolita para acá, aquí vendría otro cubo, ¿vale? Este estaría unida con, a ver, aquí en este estaría unida. Me va a ser una estructura en 3 dimensiones. Para acá, para la cámara, vendrían otros 4 cubos, aquí vendrían. ¿Cómo de grande? Pues depende de la cantidad de compuestos que tengamos. ¿Cómo se pone el número de cubos? Pues cada uno de estos sería un cubo, por ejemplo el NaCl, Na positivo es el catión, el cloruro es el anión, el sodio le da su electrón al cloro, N significa el número de cubos que hay. Entonces, cuando esto ocurre, se conoce como masa fórmula, ¿vale? Y depende del número de veces que se repita. Normalmente, en general, todo se va a llamar masa molecular. No hay diferencia. Cuando hagamos los problemas, se va a hablar de la masa molecular y el nombre del compuesto, ya sea covalente, metálico o iónico. Pero como en este ejercicio pregunta la diferencia exacta, pues quiero que la sepáis. Masa fórmula se utiliza para compuestos iónicos, masa molecular para compuestos covalentes. ¿Vale? Muy bien. Venga, seguimos. El siguiente ejercicio que tendríamos que corregir es el número 22, ¿no? Venga, el número 22. Cuelgo la gasa del niño, paso la página y nos vamos al número, voy a apagar la calculadora, paso al número 22, que nos dice, ¿qué magnitud mide exactamente el mol y por qué el número de Avogadro tiene un valor tan pequeño? Pues la magnitud que mide el mol es la cantidad de materia, Diferente es a la masa. La masa no, porque la masa se mide en kilos. La cantidad de materia, son cosas diferentes. La cantidad de materia es la cantidad de sustancia que tengo en un mol, que ya lo explicamos el otro día.
Ahora, ¿por qué el número de Avogadro es tan grande? Porque las partículas de la materia son tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas, microscópicas. ¿Os acordáis lo que era un micro? Un micrometro. Un micrometro era 10 elevado a 6 metros. Este es el tamaño de las partículas. Hay partículas más pequeñas todavía, de 10 menos 6, un nanómetro, 10 elevado a menos 9, un picómetro, 10 elevado a menos 12. Entonces esas partículas son tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas que nosotros no las podemos ver a simple vista. Entonces, se tuvo que inventar un número, que es el número de Avogadro, que es del orden de 10 elevado a 23 partículas, un número muy grande para que reúna muchísimas partículas pequeñitas y cuando todas ellas estén juntas, yo ya sí puedo verlo. Igual que un alfiler. Yo cojo un pequeño alfiler, lo tiro en el suelo y el alfiler no lo veo. Sin embargo, si pongo 200 alfileres uno encima de otro, sí los veo en el suelo. Esto es exactamente igual. Una partícula no la veo, porque es del orden de 10 elevado a menos 6 en adelante, menos 7, menos 8. Sin embargo, si pongo 10 elevado a 23 partículas, ya sí puedo observarlo a simple vista. ¿Entendemos? Muy bien. Y el número 23, que me cargo el chiringuito, el número 23 nos dice, utilizando la definición de mol, calcula número de partículas que equivalen a 4 moles. Venga, 4 moles. No se utiliza el plural, solo el singular. Utilizamos los factores de conversión. Entonces yo quiero calcular el número de partículas. Este es el apartado A. 4 moles. Si el mol está arriba, yo pongo aquí, un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Multiplico, mol se me va con mol y me queda 4 multiplicado por ese numerito. El resultado es 2,4088 por 10 elevado a 24 partículas. O 24,088 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Cuál sería más correcto? ¿Este número o este número? Pues según la notación científica que tenemos en ciencia, cuanto menos cifras significativas tenga, mejor. Este es prioritario a este, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco, ya lo estudiamos en su momento. El B nos da 2,7099 por 10 elevado a 24 partículas. Ahora lo tenemos al contrario. Si quiero que se me eliminen las partículas, ahora el mol vendría arriba. Y una cosa que se puede hacer en química. En lugar de escribir todo este número, se puede poner Na. Número de Avogadro. SNA significa 6,022 por 10 elevado a 23, para facilitar los cálculos, para ir más deprisa. Entonces, cuando yo, Na, partículas, por supuesto, partículas se me van con partículas y me quedan los moles. Este número dividido, bueno, todo esto por 1 dividido entre S, 4,5 mol. El C, pues el C se hace exactamente igual, 3,011 por 10 elevado a 23 partículas por 1 mol, que es el número de Avogadro de partículas. Esto se me va con esto y me queda 0,5 moles. Y el último apartado, que es el apartado D, me piden 0,3 mol. Como ahora el mol lo tengo arriba, aquí lo pongo abajo. Un mol, que es el número de Avogadro partícula. Mol se me va con mol y me queda 0,3 multiplicado por el número de Avogadro, 1,8066 por 10 elevado a 23. En este tipo de ejercicios, normalmente no se puede aproximar el número de partículas. También depende del ejercicio, ya lo iré yo diciendo, ¿vale? Pero ahora mismo no se debe de aproximar. Bueno, y así es como se pasa de moles a partículas o de partículas a moles. En lugar de decirme partículas, me preguntan ¿cuántas moléculas hay en 5 moles? Yo pongo aquí moléculas. ¿Cuántos electrones? Pongo electrones. ¿Cuántos iones? Pongo iones. Partículas es general, ¿vale? Para todo, ¿vale? Para todo. Bueno, pues una vez que hemos corregido los ejercicios, terminamos la teoría del tema hablando de una cosa que es la masa molar
no masa molecular, sino la masa molar y el mol. La relación que hay entre masa molar y mol. Masa molar, no masa molecular, son cosas diferentes. Masa molar y mol. ¿Qué diferencia hay? Vamos a verlo. Esto ya os digo que es lo último de la teoría del tema. Nosotros ya hemos dicho que el mol lo usamos para medir o para saber el número de partículas que hay, ¿verdad? El número de partículas que hay en una determinada materia. Pero ¿qué pasa? Que en la vida cotidiana, si yo voy a comprar, por ejemplo, sulfato de cobre para fumigar mis olivos, yo no puedo ir a una tienda de productos químicos o un almacén de productos fitosanitarios y decir, ¿me da usted 6,8 por 10 elevado a 48 átomos de sulfato de cobre? Porque el tío no sabe lo que le estoy diciendo, porque esa gente son, pues, comerciales. Tenemos que utilizar unas medidas y unas magnitudes que sean de acuerdo a la vida cotidiana. ¿Cómo se suele trabajar? Pues se suele trabajar con la masa. O bien en gramos o bien en kilos, ¿vale? Si yo le digo, ¿me da usted 10 kilos de sulfato de cobre? Te va a decir el tío, ah, vale, 10 kilos, los tengo en sacos de 5. Tú le dices, pues, 10 entre 5, pues me da usted 2 sacos de sulfato de cobre. ¿Cuántas olivas tiene usted? Pues mira, tengo 200 olivas. Y ya te da los cálculos para las olivas que tú tienes. Pero porque hablamos en kilos, o en gramos en todo caso. ¿Vale? ¿Cómo relacionamos entonces este número de partículas con estos kilogramos? Pues la magnitud que nos relaciona lo que se estudia en química en la teoría, en los problemas, con lo que nosotros tenemos en la vida común, es la masa molar. La masa molar. Y esta masa molar se pone como M, una M mayúscula sola. ¿De acuerdo? ¿Qué es la masa molar? Es la relación entre el número de partículas que tenemos de un compuesto químico y la masa real que tenemos. ¿Vale? ¿Y cómo se define la masa molar? Pues la masa molar se define como la masa expresada en gramos, ¿vale? Sería la masa expresada en gramos que tiene el número de Avogadro. Recordamos 6,022. Aquí viene escribe el morado, que no lo he cogido yo, partículas. Esto es la masa molar. Es la masa expresada en gramos que tiene el número de Avogadro. ¿Vale? Eso es la masa molar. Por lo tanto, de la masa molecular que acabamos de hacer los ejercicios, aparece la masa molar y de la masa molar aparece la masa para un mol. Esta es la progresión que nosotros hemos ido llevando. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, lo malo que tiene el morado es que tiene mucho aceite y cuesta mucho trabajo borrarlo. Y ahora se queda la pizarra marcada de morado, que parece que le han dado 2 puñetazos a la pizarra. Pero no le he pegado a la pizarra. Pues la quiero mucho. Y además es de mi niña y no se la quiero romper. Bueno, como por ejemplo, yo tengo el NH3. El NH3 es un compuesto químico que está en todas las casas del mundo mundial, que es el amoníaco. El amoníaco, si yo calculo su masa molecular, la masa molecular del amoníaco sería 14 del nitrógeno más 3 hidrógenos por 1 que pesa cada uno, sería 17 UMAS. Esto sería la masa molecular del nitrógeno. Y hemos definido la masa molar como la masa expresada en gramos que tiene el número de Avogadro. Por lo tanto, yo a estas 17 UMAS puedo sacar la masa molar, que se pone como M mayúscula, y serían 17 gramos que hay en un mol. Esto es la masa molar. La relación entre masa y moles. Parece la misma cosa, pero no lo es. Esto es la masa en unidades atómicas, unidades de masa atómica,
en relación al átomo de carbono 12, si os acordáis lo que era una UMA, estaba relacionado con la masa de carbono 12, esto es lo que pesa un átomo. Bueno, un átomo en este caso es lo que pesa una molécula de amoníaco, en términos microscópicos. Y esto es la masa de un mol. Esto sería la masa de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de NH3. Si yo cojo este número de moléculas y los pongo en una balanza, me salen 17 gramos. ¿Entendemos la diferencia entre una cosa y otra? Soy consciente de que se puede confundir, pero al final lo entenderéis. Entonces, podemos hacer como una especie de triángulo, como de interrelación con el amoníaco, que sería de la siguiente manera. Yo puedo decir, por ejemplo, 17 gramos de amoníaco son un mol de amoníaco. Un mol de amoníaco tiene una masa de 17 gramos. O en un mol de amoníaco hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. Este número de moléculas tiene una masa de 17 gramos. O en 17 gramos de amoníaco existe este número de moléculas. Entonces yo lo puedo relacionar de las tres maneras. ¿De acuerdo? Esto es la masa molar. Esto es la masa molar. Todo esto es lo que me relaciona la masa molar. Ahora, ¿cómo se pone todo esto en formulitas? Pues N es el número de moles que tengo de un compuesto químico, se calcula dividiendo la masa que tengo de compuesto químico en gramos. Tiene que estar en gramos, no puede estar ni en kilos, ni en miligramos, ni en kilos, kilogramos, ni en miligramos, ni en decir. Tiene que estar en gramos. Dividido entre la masa molar, expresada en gramos por mol. Expresada en gramos por mol. Normalmente se pone N es igual a M partido por M. Esta formulita es una de las más importantes que tenemos en química. Esto sirve para saber la cantidad de mol que tengo o la cantidad de masa que yo tengo que pedir en una tienda. ¿Me da usted 2 litros de ácido sulfúrico? A través de la densidad relacionamos la masa con el volumen. ¿Me da usted 5 kilos de mármol? 5 kilos, pero todo viene de los moles y de la masa molar. ¿Entendemos? Bueno, pues con esto se acaba la teoría del tema. Para el siguiente día, que sería el martes, o para antes del martes, trabajáis solo 3 ejercicios. El 24, el 26 y el 27. ¿De acuerdo? Para entregar antes del martes 28 de abril. Esta formulita, repito ya por última vez, que me pongo cansino y pesado, es una de las más importantes que hay en química, porque es la que relaciona lo cotidiano con lo microscópico y con cálculos teóricos. Entonces, es muy, muy, muy importante. El año que viene la tendréis en cuarto, en primero de bachillerato la tendréis, en segundo en la universidad, siempre y cuando vayáis estudiando ciencia, claro. En química, en física, en biología, bioquímica, es de lo más importante que hay en ciencia. Esta formulita que parece tan tonta, NMM, que además es facilísima de recordar, pues es muy importante. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tened cuidado el fin de semana, como digo siempre, cuidado con los botellones, no bebáis, no fuméis y a cuidarse, ¿vale? Hasta luego.